Hola, te saluda Nadia Guerrero de Williams y estoy aquí nuevamente con el libro Una mujer sabia. El capítulo 3, un espíritu suave y apacible. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Una actitud popular hoy día es la fuerza y el poder. Sin embargo, Jesús nos dijo, benditos sean los mansos. Sin darnos cuenta, nos hemos perdido en tierras peligrosas, arenas movedizas. Las mujeres bulliciosas y rebeldes son comunes y aceptadas, y muchas veces es nuestra meta y la meta que nuestras hijas, en las comedias de televisión, estas mujeres consiguen todas las risas. Manso es ahora considerado como débil, así que cuando un esposo o un hijo se aparta de la verdad, escuchará a los cristianos aconsejar a la esposa o a los padres usar el enfoque de amor firme. En este capítulo buscaremos la palabra de Dios para encontrar la verdad en relación al amor firme. ¿Es bendito ser manso o es la Biblia anticuada? Amor firme. El amor es paciente. Dios nos da una descripción de amor. Vea si puede encontrar la palabra firme o cualquier palabra remotamente similar. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 8. Este es mi mandamiento. Otra idea nueva en la iglesia ahora es que el amor es una decisión. Lea conmigo el siguiente versículo para ver si Dios dice que podemos escoger el amar o no. ¿Nos ordena Dios que esto hagamos como seguidores de Cristo? Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Juan capítulo 15, versículo 17. Amen a sus enemigos. Nuestros amigos nos aconsejan que nos protejamos a nosotros mismos y que no amemos a aquellos que son difíciles de amar. ¿Debemos amar a aquellos difíciles de amar o no? Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Lucas capítulo 6, versículo del 27 al 28. Si ustedes aman solamente a quienes los aman. En este pasaje Dios es aún más claro. Él incluso advierte a aquellos que solo aman lo que es adorable. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Mateo capítulo 5, versículo del 44 al 46. Vence el mal con el bien. El libro que nos alienta a ser firmes con nuestros esposos nos dice que debemos confrontar a nuestros esposos y nuestros hijos para causar una crisis.
En otras palabras, debemos tomar los asuntos en nuestras propias manos. ¿Qué es lo que Dios nos instruye a hacer? Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. No paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, hermanos míos, sino que dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tienes sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Romanos capítulo 12, versículos 12, 14, 17, 19 y 21. Esto es completamente opuesto a lo que escuchamos en otros cristianos, lo que leemos en libros cristianos y hasta lo que nos dicen consejeros cristianos. Si esta no fuera la manera en que debemos tratar a otros, entonces ¿por qué Dios nos lo dijo? Él no amenazaba. Usted se preguntará, ¿por qué tengo que soportar tal sufrimiento y ni siquiera tener la satisfacción de la venganza? Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel a quien juzga con justicia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23. Benditos los mansos. Si usted no toma los asuntos en sus propias manos y toma una actitud firme, otros le dirán que es un tapete o que se lo permite a esa persona todo. Permítame recordarle quiénes dijo Jesús que son benditos. Benditos los mansos, porque recibirán la tierra como herencia. Mateo capítulo 5, versículo 5. La bondad de Dios. Hemos sido engañados al creer que confrontando y siendo poco amables y firmes se cambiará a la otra persona. Si eso funciona, ¿por qué Dios usaría la bondad para llevarnos al arrepentimiento? ¿Acaso los pecadores se acercan al altar para aceptar al Señor porque piensan que van a ser criticados o castigados? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Romanos capítulo 2, versículo 4. La justicia de Dios. La gente podría incluso recordarle de cuando Jesús volteó las mesas en el templo. Usarán este ejemplo para decirle que tiene el derecho de estar enojado con otros. Dios dice que Él es un Dios celoso. ¿Podremos nosotros entonces ser celosos también? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 20. Que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Cuando tenemos un impulso de hacer o decir algo a otra persona que es todo menos manso, estamos caminando en la carne y por lo tanto no caminamos en el espíritu. Así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17, 22 y 23. El viejo dicho "trata a los demás como quieres que te traten" es basado en esta escritura. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Lucas capítulo 6, versículo 31. El error de esos libertinos. Dios nos ha advertido que no debemos escuchar o seguir a los hombres que nos digan algo contrario a las Escrituras. Esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconscientes tergiversan, como lo hacen con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 14 al 18. Si conocemos la palabra, somos menos vulnerables a aceptar el error como si fuera la verdad o seguir consejos no basados en la Biblia. Sean perfectos. Algunos autores e incluso algunos pastores nos han dicho que Dios no espera que seamos perfectos. ¿Qué dice el mismo Dios? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Nadie verá al Señor. Otra razón extremadamente importante para sus acciones pacíficas hacia aquellos que nos maltratan, aquellos que se oponen a nosotros y hasta aquellos que quieren utilizarnos, es que debemos dejar que otros vean a Cristo en nosotros. Busque la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Jesús nos dijo que nadie tomó su vida, sino que Él la entregó. El ministerio de reconciliación. Debemos ser embajadores para Cristo en la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. Cualquier persona puede portarse mal con otros. Nos es natural. Sin embargo, nuestra bondad para aquellos que no merecen ser tratados bondadosamente recibirá la atención de otros y así podremos compartir el Señor con ellos. No sea que tú también seas tentado. La siguiente escritura es una advertencia para nosotros. Cuando no somos gentiles con otros, cuando han pecado contra nosotros, estamos expuestos a ser tentados. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con el espíritu de mansedumbre.
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 2. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe. Muchas mujeres han sido tan felices al ver a sus enemigos, incluyendo a sus esposos, recibir lo que merecen, cuando Dios los castiga con dificultades financieras u otras pruebas. Pero pronto las cosas cambian y mejoran. ¿Por qué pasa esto? No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia, no sea que el Señor lo vea y no lo apruebe, y aparte de él su enojo. Proverbios capítulo 24, versículo 17. Si nuestro corazón salta de venganza, aunque no seamos nosotros quienes la toma, Dios no continuará su venganza contra nuestro enemigo. Si nuestro corazón es justo, estaremos entristecidos, pero sabemos que pase lo que pase es para su bien, para que se acerque al Señor más íntimamente, porque eso fue lo que tomó para agarrar tu atención también. Hacedores de la palabra. Es importante que aprendamos la verdad y estemos de acuerdo con lo que vemos en la Escritura, pero no debemos detenernos ahí. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, no siendo olvidadizos sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago capítulo 4, versículo 17. Perdón. Muchas mujeres no perdonan a sus padres, sus esposos, sus suegros, un hermano, un amigo, un hijo mayor o hasta un compañero de trabajo porque no entienden completamente las graves consecuencias de su falta de perdón. Busquemos las Escrituras para ver lo que Dios dice acerca de perdonar a otros. La pregunta que frecuentemente nos hacemos a nosotros mismos es, ¿por qué debería perdonar? Porque Dios también la ha perdonado a usted. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos perdonó a nosotros. Más bien sean bondadosos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Para el perdón de pecados. Jesús derramó su sangre para el perdón de todos los pecados. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Mateo capítulo 26, versículo 28. Para que Satanás no se aproveche de nosotros. Necesitamos perdonar a otros para que Satanás no se aproveche de nosotros. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 11. Demasiados cristianos son ignorantes de las artimañas del enemigo y le dan ventaja al no perdonar a otro. Su Padre no perdonará sus transgresiones. Dios dijo que Él no la perdonará si usted no perdona a otros. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mateo capítulo 6, versículo del 4 al 15.
Asegúrese de que el perdón no sea solo palabrería. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mateo capítulo 18, versículo 35. Una gran prueba es cómo habla usted de la persona que usted dice que ha perdonado. Si todavía habla de esa persona, entonces no la ha perdonado aún. Reafirme su amor hacia él para liberar la tristeza del infractor. Más bien debiéramos perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo del 7 al 8. Esto significa que no puede decir que la perdona y dejarlo ahí. Debe caminar la milla adicional y reafirmar su amor diciéndole a la persona que la ofendió que usted la perdona. Pero ¿no debería el infractor estar arrepentido si voy a perdonar? Padre, perdónalos. Los que crucificaron a Jesús no pidieron perdón ni expresaron pena por lo que estaban haciendo a lo que habían hecho. Si somos cristianos, somos seguidores de Cristo, por lo tanto debemos seguir su ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, gritó justo antes de morir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, versículo 60. ¿Pero qué tan seguido espera Dios que yo perdone a otros? 70 veces 7. Cuando Pedro preguntó qué tan a menudo debía perdonar a su hermano, Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo capítulo 18, versículo 22. Esto es 490 veces. Nunca más me acordaré. ¿Realmente significa el perdón que yo olvido ese pecado, aun cuando tengo la tentación de sacarlo en una discusión? Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Jeremías capítulo 31, versículo 34. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Salmos capítulo 103, versículo 12. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Usted debe entender que el enemigo tratará de traer a su mente viejas transgresiones, y una a la vez. Cuando lo haga, usted debe perdonar nuevamente. Muchos de nosotros que hemos perdonado a nuestros esposos que nos han sido infieles, experimentamos recuerdos del adulterio después de que nuestros esposos han regresado a casa. Es casi como un tipo de trauma de guerra espiritual. Sabemos que debemos caminar siempre en un espíritu de perdón y perdonar cada vez que venga a nuestra mente. ¿Cómo puedo perdonar de la manera que Dios me ha pedido hacerlo en su palabra? Solo Dios. Solo Dios puede ayudarla a hacerlo. Usted debe humillarse a sí misma y pedirle a Él que le dé la gracia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Marcos capítulo 2, versículo 7. Para las mujeres, perdonar el adulterio parece ser la más difícil ofensa. Cuando he compartido mis experiencias con otras, he sido honesta con ellas y les he apoyado para que sean honestas con Dios. Cuando supe del adulterio de mi esposo, me fui a solas con Dios y le dije exactamente cómo me sentía. Le dije a Dios que no quería perdonarlo, y Él lo sabía. Le dije que no pensaba que Él se merecía ser perdonado. Pero nosotras somos merecedoras del perdón de Dios.
Finalmente me rendí y le dije que no podía perdonarlo, pero que quería entregarme a él y le pedí que él perdonara a mi esposo a través de su poder. Y él lo hizo. Como dije frecuentemente, no es algo de una sola vez, especialmente cuando hay adulterios o cuando las cosas nuevas salen a la luz que están relacionadas o cuando otros te cuentan detalles. Cada vez dependía del Señor para perdonar, ya que ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos capítulo 2, versículo 7. Esto ha mantenido mi corazón limpio y me salvó de los esquemas del enemigo. Le garantizo que este método funcionará para cualquier cosa y persona a quien necesite perdonar. ¿Cuándo necesito perdonar a aquellos que me han lastimado? ¿No debería yo sentirme arrepentido de esto primero? Primero, reconcíliate con tu hermano. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5, versículos del 23 al 24. Amargura. No perdonar a alguien causa amargura. La definición de amargura es veneno. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Efesios capítulo 4, versículo 31. No perdonar a otro está destruyéndola a usted, no a la otra persona. Cada corazón conoce sus propias amarguras. Proverbio capítulo 14, versículo 10. Ya que Él conoce los más íntimos secretos. Salmos capítulo 44, versículo 21. ¿Y si soy yo la que necesita pedir perdón? Un hermano ofendido. Asegúrese de tomar nota de las siguientes pautas basadas en las Escrituras cuando pida perdón. Ha escuchado a muchos que han dicho que las cosas se volvieron peores cuando pidieron perdón o que no sirvió de nada. Puedo hablar de mi experiencia. A veces cuando he pedido el perdón de otra persona, lo he hecho de la manera incorrecta y he ofendido aún más a la otra persona. Mas resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Proverbios capítulo 18, versículo 19. Llevamos todo pensamiento cautivo. Lleve sus pensamientos cautivos y vea sus ofensas como Dios las ve, y véalas desde los ojos de la otra persona. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Los que quieren ganarse el favor humano. Dios conoce nuestros motivos y nuestro corazón, pero yo me fijo en el corazón. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando o como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Efesios capítulo 6, versículo del 5 al 6. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Proverbios capítulo 18, versículo 2. Toda palabra ociosa. Cada palabra que diga debe ser escogida cuidadosamente. Prepare cada una de sus palabras. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Mateo capítulo 12, versículo 36. Comience por escribir lo que usted va a decir. Luego lea en voz alta lo que escribió, poniéndose en los zapatos de la otra persona y escuchándolo desde su punto de vista. ¿Suena acusador? Pídale a Dios que ponga las palabras correctas en su boca. Muchas palabras. En las muchas palabras no falta pecado. Proverbios capítulo 10, versículo 19. El de labios necios será derribado,
Proverbios 10, capítulo 10. Solo diga lo que usted hizo. No monte una escena con algo como cuando tú hiciste esto y eso y aquello. Bueno, entonces yo. No amenazaba. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. Mateo capítulo 5, versículo 25. Si la otra persona empieza a estallar de ira contra usted, no abra la boca excepto para estar de acuerdo. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Ya no soy digno. El hijo pródigo preparó sus palabras después de su decisión de regresar a casa y las dijo humildemente. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas capítulo 15, versículos del 18 al 19. Dios levantará a aquellos que son sometidos. Suavidad para el alma. Haga sus palabras dulces y gentiles. La dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios capítulo 16, versículo 21. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los huesos. Proverbios capítulo 16, versículo 24. La razón por la cual usted está pidiendo perdón no es el hecho que la persona le perdone o no. Lo está haciendo por obediencia a Dios y mantener su corazón recto ante Él. Descansa en eso, aunque la persona permanezca enojada y rehúse a perdonarla. Practique estas cosas. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener por parte en la naturaleza divina. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio y al dominio propio constancia, a la constancia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 4 al 10. Obrando con toda diligencia. El que con diligencia busca el bien, se procura favor. Proverbios capítulo 11, versículo 27. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3. En su fe. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13.
Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Efesios capítulo 6, versículo 16. Así pues, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, versículo 26. Añada virtud. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente el de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. Proverbios capítulo 31, versículo del 10 al 11. Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Proverbios capítulo 31, versículo del 29 al 30. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso medita. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aplique conocimiento. Opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Proverbios capítulo 8, versículo 10. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder, porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejos está la victoria. Proverbios capítulo 24, versículo del 5 al 6. Así son los que van de casa en casa cautivando mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 6 al 7. Luego, dominio propio. Mejor es el que tarda en airiarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Salmo capítulo 31, versículo 1. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Proverbios capítulo 9, versículo del 7 al 8. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Luego, constancia. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago capítulo 1, versículo 3. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo capítulo 10, versículo 22. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una lucha y soportaron mucho sufrimiento. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Luego, piedad. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 7 al 8.
Pero tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito, capítulo 2, versículo 12. Y en la piedad, afecto fraternal. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanzas de bondad en su lengua. Proverbios, capítulo 31, versículo 26. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 14. Y finalmente, amor. El amor cubre una multitud de pecados. Primera de Pedro, versículo del 4 al 8. Amen a sus enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44. Amar a sus esposos. Tito capítulo 2, versículo 4. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 34. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 8. Sí, ellos sabrán que somos cristianos por nuestro amor. Compromiso personal. Desear y reforzarme por ser suave y apacible. Basado en lo que he aprendido en la Escritura, en este capítulo me comprometo a hacer todo lo que he aprendido para ser rápida para escuchar y lenta para hablar. Perdonaré a los que me han ofendido y haré lo que pueda para reconciliarme con aquellos a quienes yo he ofendido. Ponga su fecha y fírmelo y anótelo en su diario de oración. Este ha sido el capítulo 3 del libro Una mujer sabia. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde que debe anotar todos los versículos bíblicos, que son muchos, para que usted los pueda aprender, los pueda memorizar, los pueda reflexionar y los pueda poner en práctica. Dios la ama y quiere que se convierta en esa mujer sabia que edifica su casa. Nos vemos en el próximo capítulo. Si a causa de tu proceso estás pasando por episodios de ansiedad, angustia y depresión, te recomiendo el uso de aceites esenciales puros de grado terapéutico doTERRA. Estos aceites esenciales te ayudarán a bajar todos esos niveles de ansiedad y para el control de tu salud emocional y física. Si deseas mayor información, puedes contactarte conmigo a través de mi WhatsApp, que te lo dejaré aquí abajo.